La máscara de la muerte roja. La muerte roja había devastado el país durante largo tiempo. Jamás una peste había sido tan fatal y tan espantosa. La sangre era encarnación y su sello, el rojo, el horror de la sangre. Comenzaba con agudos dolores, un vértigo repentino, y luego los poros sangraban y sobrevenía la muerte. La mancha escarlata en el cuerpo y la cara de la víctima era el bando de la peste, que aislaba de toda ayuda y de toda simpatía, y la invasión, progreso y fin de la enfermedad se cumplía en media hora. Pero el príncipe prosperó, era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios quedaron semidespoblados, llamó a su lado a 1000 caballeros y damas de su corte, y se retiró con ellos al seguro encierro de una de sus abadías fortificadas. Era esta de amplia magnífica construcción y había sido creada por el excéntrico, aunque majestuoso justo del príncipe. Una sólida, altísima muralla la circundaba. Las puertas de la muralla eran de hierro. Una vez adentro, los cortesanos trajeron fraguas y pesados martillos y soldaron los cerrojos. Habían resuelto no dejar ninguna vía de ingreso o de salida a los súbitos impulsos de la desesperación o del frenesí. La abadía estaba ampliamente aprovisionada con precauciones semejantes. Los cortesanos podían desafiar el contagio, que el mundo exterior se le arreglara por su cuenta. Entretanto, era una locura afligirse. El príncipe había reunido todo lo necesario para los placeres. Había bufones, improvisadores, bailarines y músicos. Había hermosura y vino. Todo esto, la seguridad estaba del lado de adentro. Afuera estaba la muerte roja. Al cumplirse el quinto o sexto mes de su reclusión, y cuando la peste hacía los más terribles estragos, el príncipe prosperó ofreció a sus 1000 amigos un baile de la más insólita magnificencia. Aquella mascarada era un cuadro voluptuoso, pero permitían que antes le describía los salones donde se celebraban. Eran 7, una serie imperial de estancia. En la mayoría de los palacios, la sucesión de salones formaba una larga galería en línea recta, pues las dobles puertas se abren hasta dorarse a las paredes, permitiendo que la vista alcance la totalidad de la galería. Pero aquí se trata de algo muy distinto. Como cabía esperar del amor del príncipe por lo extraño, la estancia se hallaba dispuesta con tal regularidad que la visión no podía abarcar más de una a la vez. Cada 20 o 30 metros había un brusco recodo, y en cada uno nacía un nuevo efecto. A la derecha e izquierda, en mitad de la pared, una alta estrecha ventana gótica daba a un corredor cerrado que seguía el contorno de la serie de salones. Las ventanas tenían vitrales cuya coloración variaba con el tono dominante de la decoración del aposento. Sí, por ejemplo, la cámara de la extremidad oriental tenía tapicerías azules, vividamente azules eran sus ventanas. La segunda estancia ostentaba tapicerías y ornamentos púrpuros, y aquí los vitrales eran púrpura. La tercera era tremendamente verde, y lo mismo los cristales. La cuarta había sido decorada e iluminada con tono naranja, la quinta con blanco, la sexta con violeta. El séptimo aposento aparecía completamente cubierto de colgaduras de terciopelo negro, que abarcaban el techo y las paredes, cayendo en pliegues sobre una alfombra del mismo material y tonalidad. Pero esta cámara, el color de la ventana no correspondía a la decoración. Los cristales eran escarlata, tenían un color de sangre. A pesar de la profusión de ornamentos de oro que aparecían aquí y allá o colgaban de los techos. En aquellas 7 estancias no había lámparas ni candelabros. Las cámaras no estaban iluminadas con bujías o arañas. Pero en los corredores paralelos a la galería y opuestos a cada ventana, se alzaban pesados trípodes que sostenían un ígneo brasero cuyos rayos
se proyectaban a través de los cristales teñidos e iluminaba brillante cada estancia. Producía esa forma multitud de resplandores tan vividos como fantásticos. Pero en la cámara del oponente, la cámara negra, el fuego que a través de los cristales de color de sangre se derramaba sobre la sombría colgadura, producía un efecto terriblemente siniestro y daba una coloración tan extraña a los rostros de quienes penetraban en ella, que pocos eran los bastante audaces que poner allí los pies. En ese aposento contra la pared del oponente se apoyaba un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo se balanceaba con un resonar sordo, pesado, monótono, y cuando el minutero había contemplado su circuito y la hora iba a sonar de la extraña de bronce, del mecanismo nacía un tañido claro y resonante, lleno de música, más su tono y su énfasis tales que a cada hora los músicos de la orquesta se veían obligados a interrumpir momentáneamente su ejecución para escucharlo el sonido, y las parejas danzantes cesaban por fuerza sus evoluciones. Durante un momento, en aquella alegre sociedad reinaba el desconcierto, y mientras aún resonaban los tañidos del reloj, era posible observar que los más atolondrados palidecían y lo demás era reflexión. Se pasaban la mano por la frente, como si entregaran una confusa meditación o a un sueño. Pero apenas los ecos cesaban del todo, livianas risas nacían en la asamblea. Los músicos se miraban entre sí, como corriendo de su insensata nerviosidad, mientras se prometían en voz baja que el siguiente tañido de reloj no provocaría en ellos una emoción semejante. Más al cabo de 63.600 segundos de tiempo que huye el reloj daba otra vez la hora. Y otra vez nacían el desconcierto, el temblor y la meditación. Pese a ello, la fiesta era alegre y magnífica. El príncipe tenía gustos singulares. Sus ojos se mostraban especialmente sensibles a los colores y sus efectos. Desdeñaba los caprichos de la mera moda. Sus planes eran audaces y ardientes. Sus concepciones brillaban con bárbaro esplendor. Algunos podrían haber creído que estaba loco. Sus cortesanos sentían que no era así. Era necesario oírlo, verlo y tocarlo para tener la seguridad de que no lo estaba. El príncipe se había ocupado personalmente de gran parte de la decoración de las 7 salas destinadas a la gran fiesta. Su gusto había guiado a la elección de los disfraces. Grotesco eran esto. A no dudarlo, reinaba en ellos el brillo, el esplendor, lo picante y lo fantasmagórico. Veíase figuras de arabesco con siluetas y atuendos incongruentes. Veíase fantasías delirantes como la que aman los locos. En verdad, en aquellas 7 cámaras se movía de un lado a otro una multitud de sueños, y aquellos sueños se contorsionaban en todas partes, cambiaba de color al pasar por los aposentos, haciendo que la extraña música de la orquesta pareciera el eco de sus pasos. Mas otra vez tañía el reloj que alcé el aposento de terciopelo. Por un momento todo queda inmóvil. Todo ese silencio salvó la voz del reloj. Los sueños estaban helados, rígidos en su postura, por los ecos tañidos y se perdían apenas durados un instante. Una risa ligera, a medida sofocada, flota tras ello en su fuga. Otra vez crece la música. Viven los sueños, cortoseándose al pasar por las ventanas, por las cuales irrumpen los rayos de los trípodes. Más en la cara que al oeste, ninguna máscara se aventura. Por la noche avanza y una luz más roja se filtra por los cristales de color sangre, aterradora en la tiniebla de las colgaduras negras. Y para aquel cuyo pie se posee en la sombra alfombra, brota del reloj del levano a un ahogado resonar mucho más solemne que los que alcanzaba a oír las máscaras entregadas la lejana alegría de las otras
estancias. Congregábase densa multitud en estas últimas, donde afiembradamente latía el corazón de la vida. Continúa la fiesta en su torbellino hasta el momento en que comenzaron a oírse los tañidos del reloj anunciando la medianoche. Cayó entonces la música, como ya he dicho. Las evoluciones de los que bailaban se interrumpieron y con antes se produjo en todo sensación angustiosa. Mas esta vez el reloj debía tañer 12 campanadas, y quizás por eso ocurrió que los pensamientos invadieron en la mayoría número las meditaciones de aquellos que reflexionaban entre la multitud entregada a la fiesta. Y quizás también por eso ocurrió que antes de que los últimos ecos del carillón se hubieran hundido en el silencio, muchos de los concurrentes tuvieron tiempo para advertir la presencia de una figura enmascarada que hasta entonces había llamado la atención de nadie. Y habiendo corrido en un susurro la noticia de aquella nueva presencia, alzóse al final un rumor que expresaba desaprobación, sorpresa y finalmente espanto, horror y repugnancia. En una asamblea de fantasmas como la que acabo de describir, era imaginar que una aparición ordinaria no hubiera provocado semejante conmoción. El desenfreno de aquella mascarada no tenía límites, pero la figura en cuestión lo ultrapasaba e iba incluso más allá de lo que el liberal criterio del príncipe toleraba. El corazón de los más temerarios hay cuerdas que no pueden tocarse sin emoción. Aun el más relajo de los seres, para quien la vida y la muerte son igualmente un juego, sabe que hay cosas con las cuales no se pudo jugar. Los concurrentes parecían sentir en lo más hondo que el traje y apariencia del desconocido no revelaban ni ingenio ni decoro. Su figura alta, flaca, estaba envuelta de la cabeza de los pies una mortaja. La máscara que ocultaba el rostro se parecía de tal manera al semblante de un cadáver ya rígido, que escrutinio más detallado se habría visto en dificultades para descubrir el engaño. Cierto, aquella frenética concurrencia podría tolerar si no aprobar semejante disfraz, pero el enmascarado se había atrevido a asumir la apariencia de la muerte roja. Su mortaja estaba salpicada de sangre y su amplia frente, así como el rostro, parecía manchado por el horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe Próspero cayeron sobre la espectra imagen, que ahora con un movimiento lento, solemne como para dar relieve a su papel, se paseaba entre los bailarines, convulsionándose en el primer momento con un estremecimiento del terror o de disgusto, pero inmediatamente su frente enrojeció de rabia. ¿Quién se atreve?, preguntó con voz ronca a los cortesanos que lo rodeaban. ¿Quién se atreve a insultarnos con esta burla blasfematoria? Apodérense de él y desenmascárenlo para que sepamos a quién vamos a ahorcar a Alba en las almenas. Al pronunciar estas palabras, el príncipe prosperó, que se hallaba en el aposento de este. El aposento azul. Sus acentos resonaron alta y claramente en las 7 estancias, pues el príncipe era hombre temerario y robusto, y la música acababa de cesar una señal de su mano. Con un grupo de pálidos cortesanos a su lado hallábase el príncipe en el aposento azul. Apenas hubo hablado, los presentes hicieron un movimiento en dirección al intruso, quien en ese instante se hallaba a su alcance y se acercaba al príncipe con paso sereno y cuidadoso. Mas la indecible aparición que la insana apariencia del enmascarado había producido en los cortesanos impidió que nadie alzara la mano para detenerlo, y así sin impedimento pasó este a 1 metro del príncipe, y mientras la vasta concurrencia retrocedía en un solo impulso hasta pegarse a las paredes, siguió andando interrumpiéndome, pero el comimo solamente pasó que desde el principio lo había distinguido, y de la cámara azul pasó la púrpura, y de la púrpura a la verde, de la verde a la naranja, desde esta a la blanca, y de allí a la violeta antes de que nadie se hubiera decidido a detenerlo.